Bueno, Sergio Tubías, muchos de ustedes, algunos de ustedes lo conocen o lo recuerdan, el nacimiento de Magalí. Eh, con Sergio nos conocemos desde el año 88, si mal no recuerdo, 88. 1988. Eh, para esa época, hasta por el mes de marzo, nosotros con Analía y con Antonella pequeña, Berenice todavía no estaba, nos fuimos a vivir a la ciudad de Venado Tuerto y, y bueno, y ahí fue cuando nosotros comenzamos un grupo familiar, ya no dependiendo de una iglesia evangélica como habíamos hecho en el pueblo que habíamos estado anteriormente, sino que ahí ya comenzamos un grupo, digamos, relacionado con los pastores de Rosario y con la idea de establecer una comunidad de discípulos. Bueno, a esa altura yo tendría unos apenas 4 años de convertido, no hacía tanto tiempo, así que no tenía mucha experiencia. Pero bueno, pudimos comenzar un grupo y ese grupo después se quedó, siguió, se mutó, bueno, tuvo sus idas y vueltas, pero bueno, tanto Pablo Fuentes como Sergio, ellos se quedaron ahí y hoy, después de muchos años, a fin de cuentas, la congregación de Venado Tuerto sigue en pie. Sergio y Pablo son pastores. Eh, y bueno, y estamos relacionados y ellos dicen que yo soy el que los cubro y soy el responsable, pero ellos son responsables ya de por sí. No. Yo disfruto la compañía y la comunión de una manera preciosísima. Eh, Conozco la vida de Sergio bastante, lo conozco de cuando era inconverso, así que todo lo que Sergio diga hoy, doy testimonio de que es así. Yo no tengo ni idea para dónde va a volcar su historia, su testimonio, pero bueno, me gustaría que haga mención de varias cosas. Yo tuve la dicha de conocer a sus padres, pero todavía no eran cristianos cuando yo los conocí. Después el otro proceso yo ya no estaba ahí. Bueno, yo llegué a conocer a la abuela de Sergio. Sergio hoy es el propietario de del comercio más antiguo que hay en la ciudad de Venado Tuerto, así que estoy hablando de principio del siglo, cuando su abuelo, creo, comenzó un comercio ahí en la misma esquina que está actualmente. O sea, estoy hablando con una institución de la ciudad de Venado Tuerto. El apellido Tubías es una institución, podríamos decir. Son generaciones de generaciones. Eh, Dios lo ha dotado de una fe y de una capacidad que yo me asombro. La capacidad para levantar situaciones a veces muy difíciles. Seguramente él en el testimonio va a contar cómo el Señor lo utilizó para remontar su negocio. Él cuando era estudiante tuvo que dejar la facultad para hacerse cargo por primera vez de la empresa, después tuvo que hacerse cargo de nuevo. Sergio es un hombre de fe, es un hombre que ha tomado la locura de la evangelización con una carga y con una frescura que, bueno, él tiene la edad mía, un poquito más que yo, un año apenas, pero yo sé que si se pone a la par de ustedes, tiene un espíritu más joven que cualquiera de ustedes. Sergio hace... Eh, Deme un segundo, que algo pasa. ¿Te pudiste conectarme? Ah. ¿Qué? Se está conectando, estoy hablando.
Sergio es un enamorado de la evangelización y bueno, él agarra un parlante que tiene, que le puso ruedas y, y anda con ese parlante y el micrófono predicando a Cristo por los barrios de la ciudad. Nuestra meta es poner un grupo en cada barrio y yo sé que, digo lo vamos, aunque yo, no, yo simplemente oro, pero sé que lo vamos a lograr porque lo vamos a lograr. Así que, bueno, eh, damos gracias al Señor de que hoy Sergio está con nosotros. Señor, y nosotros lo bendecimos para que tu gracia, para tu espíritu, para que tú lo unjas, para que Él tenga la palabra justa que tu espíritu quiere que hoy comparta. Señor, contar la historia de cada uno, una vez se nos sabe qué momento elegir, que tu espíritu le dé la sabiduría para elegir los puntos claves, para que todo lo que estamos aquí hoy seamos altamente bendecidos, exhortados, impulsados, animados por el Espíritu. Señor, damos gracias también por cada uno de los que se están conectando, Señor. Padre, hay hermanos que hoy han trabajado durante el día, otros seguimos en la cuarentena. Señor, bueno, otros estarán estudiando, pero Padre, aquí estamos, un sábado más, alrededor de tu palabra, de tu presencia, de tu Espíritu. Dejamos todas estas cosas en tus manos. Amén. Querido Sergio, bueno, ya hay varios hermanos conectados, vos verás. Bueno, aquí estamos, te recibimos con mucho amor, con mucho cariño y te escuchamos con mucha atención. Bueno. Bueno, después de semejante presentación, Alfredito, no me queda mucho para decir, pero bueno, chicos, reconozco que Alfredo ha sido muy en todos los procesos de mi vida, sobre todo en el primero. Y como decía Alfredo, él estuvo, me conoció cuando yo todavía no conocía al Señor. Él oró por nosotros cuando nosotros no lo conocíamos. Yo siempre rescato, le digo a los discípulos, en principio, lo mejor que podemos hacer por las personas, ¿no? Lo más poderoso que podemos hacer por las personas es orar por ellos. Y ellos oraron y Dios hizo que en algún momento, y por como Dios hace las cosas, pudiéramos encontrarnos una noche de viernes en la casa de Alfredo y ellos se llevaron la sorpresa de que éramos nosotros, esa parejita de un negocio que estaba en la terminal de ómnibus por la cual ellos estaban orando. Ellos pasaron un día, iban, no sé si Alfredo a Wilray, con Analía y nos vieron pelear con la que era mi novia en aquel entonces y empleada, y tomaron carga en su corazón por nosotros y pusieron a orar por la parejita del súper del cine, así se llamaba el negocio de aquel entonces. Y un día el que es mi compañero de milicia acá a mi lado, Pablo, me invita a una reunión. Para todo esto yo había ido estaba tocando fondo en mi vida. Todo aquello donde yo tenía puesta la base de mi felicidad, la base de mi esperanza se había derrumbado. Se había muerto mi mejor amigo, la situación económica se había venido a pique y por eso yo tuve que dejar mi carrera en tercer año, estaba siendo contador público, tuve que venirme, para resumir un poco, ¿no? Mi vida era muy desordenada. Bueno, todo lo que yo tenía por valioso, todo en un periodo de tiempo muy corto vino abajo. Y en ese momento fue que me encontré con Cristo. Recuerdo esa noche, fui a tu casa, Alfredo, y me habían invitado a la calle Saavedra, que estaba enfrente del Jockey Club. Y yo no sé si era el cumpleaños número 1 de Antonella, y me atendió Analía, me dice, no, están en la casa de otro hermano, que era la vuelta, así que fui ahí y caí con una gaseosa, porque me dijeron, mirá, nos juntábamos una reunión informal, no me querían espantar mucho.
Así que yo caí ahí con una serenata pensando que iba a un picnic, qué sé yo, con una picada. Y ahí me encontré con estos hermanos, Alfredo, Miguel, Pablo y sus esposas, y con Patri éramos novios. Y ahí empezamos a andar. Recuerdo tantas cosas. En la bañera de esa casa, Alfredo, de la calle Saavedra, Bueno, Patricia, nos bautizaste. Y bueno, yo quiero decirles algo, porque en cada cosa que por ahí les cuento puedo asentar algún principio espiritual. Qué importante es lo que se le enseña a un discípulo apenas se convierte. Porque cuando uno enseña a alguien, ese gen queda para siempre. Me venía a la mente, Alfredo, y chicos, lo que pasó con Moisés. La madre lo tuvo poquitos años, pero de tal manera esos poquitos años que lo tuvo a Moisés, le enseñó quién era, le enseñó cuál era la identidad y le enseñó cuál era su propósito, ¿no? Que él jamás olvidó quién era, jamás olvidó esa enseñanza, quedó grabada en su corazón. Aunque pasaron los años, él nunca olvidó quién era. Por eso digo este principio, ¿no? Qué bueno enseñar lo que Alfredo hizo con mi esposa y conmigo, enseñarnos la visión, el evangelio. Porque Alfredo después se fue, le tocó irse a Córdoba. Cuando lo encuentro en el año 2005, Alfredo, vos te fuiste en el 90 a Córdoba, 89. nosotros nos fuimos en el 89 cuando nació Beri la bebé, chiquita. 89. Un año de convertido. Un año estuviste conmigo, Sergio, nada más. Nada más, suficiente. Pero qué importante fue ese año para no olvidarnos más. Porque cuando yo lo encuentro a Alfredo en el 2005, bueno, lo habíamos encontrado antes, pero en una crisis ya personal, por conflictos con la visión del lugar donde estábamos, yo le digo a Alfredo, yo soy un hijo desaparecido, porque los que me criaron no son mi padre, vos que sos mi padre espiritual, no, no te vi más. Pero sí, yo rescato esto, qué importante lo que le enseñamos. A veces parece exagerado, a veces yo escucho que los discípulos, digo, ¿le estás enseñando esto? Si no, quiero ir despacio. No, digo, ¿qué despacio? Tenés que saber los fundamentos del evangelio del reino. Porque eso es lo que va a permanecer. Mire, va a permanecer en su corazón y nadie lo va a poder sacar. Porque es lo que Dios respalda. Yo creo que, bueno, eso me marcó ese año, Alfredo. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Mendoza, en ese viaje? Pasábamos hablando. ¿Te acuerdas cuando me Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Alfredo, no entendía nada. Vos eras joven y tenías 3 o 4 años del Evangelio, pero yo no entendía nada, te diría cada cosa. Pero bueno, eso fue nuestro comienzo. Alfredo se va y quiero decir esto. Si hay algo que yo entendí que tenía que hacer, era, y que creo que vos lo hiciste conmigo, Alfredo, es que vos decís siempre que hay que atar a los discípulos con Dios. Sí. Lo primero que hay que hacer. Sí, Sergio. De muchas cosas, de otras no, pero de muchas sí, es la relación con Dios. Es la relación con Dios. Porque un evangelio con muchas idas y vueltas, con mucha confusión que tuvimos en muchos años, 25 años. A mí se me vino un versículo que es: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y el hecho de tener relación con Dios y el hecho de conocer la palabra no se libres de manipulación, todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, ¿no? Como dice la palabra. Por gracia de Dios,
por gracia de Dios. Creo que mi tesoro más grande ha sido, en esos años, fueron la relación con Dios. La relación con Dios. Como dijo Alfredo, con Patri vivimos muchas cosas, una debacle económica muy grande. Y yo, si tengo que decir algo, chicos, es que soy testigo de que Dios no es ajeno al hombre, que Dios está interesado en sus hijos, que Dios ayuda, conduce, guía, protege a sus hijos. Mire, en medio de nuestra debacle económica tuvimos que ir a dejar una casa que teníamos en pleno centro, irnos a vivir prácticamente en un rancho, y semanas enteras que no entraba dinero. Yo les cuento algunas cosas, escribir un libro. Pero más de una vez no hicimos nada para darle de comer a los chicos. Y tengo grabado en mi mente noches que nos hemos arrodillado a pedirle al Señor para que al otro día tuviéramos la leche desde que eran pequeños, y ver la mano de Dios, que alguien venía y nos traía una caja con aceite, con leche, con carne. Después de haber tenido, yo era socio del Jockey, jugaba al tenis, le iba a vender fideos que hacíamos caseros para poder comer a mis amigos con los cuales yo jugaba el tenis en el Jockey Club de Venado Tuerto. El trato de Dios fue tremendo. Pero en esa vivencia Dios trató con mi orgullo. Porque yo había aprendido, me habían enseñado que tenía que dar gracias por los alimentos, pero en el fondo de mi corazón yo pensaba, yo soy capaz, soy buen vendedor, soy buen, si tengo comida en la mesa, porque me la gané. Ese era el íntimo pensamiento de mi corazón, aunque no lo decía. Y ahí Dios me demostró que Él podía darme de comer aunque yo trabajara. Pues yo, miren, salía a trabajar todos los días, pero comía por la misericordia de Dios. Así que hemos conocido un Dios tan verdadero, un Dios tan bueno, un Dios que nos enseñó la dependencia de Él. Uno aprende cosas que le son grabadas. Cuando vos orás para poder comer al otro día, cuando aprendés a orar y a pedirle a Dios que haya un plato de comida para tu esposa y tu hija, después, aunque tengas dinero, no tenés libertad de usarlo, si no es la paz, el consejo de los hermanos. Uno pide consejo, ¿te parece que es de Dios que compre esto? ¿Te parece que uno aprende a depender del Señor? Yo, Alfredo, puedo decir que tuve casi, pensaba en esto, como me pediste de contar mi testimonio, de que prácticamente tuve 2 conversiones. Porque en el medio de todo ese proceso que vivíamos, yo buscaba a Dios. Y Dios me fue dando palabra para guiarme. Me llamó a que apaciente sus ovejas. Me habló un día que haga discípulos. Yo no sabía. La verdad, conocía la Biblia, la leía, pero tenía todo mezclado. Recuerdo que se me había dado por buscar el poder de Dios y bueno, en mi nombre echarán fuera demonios y pondrán la mano sobre los enfermos. Yo digo, yo quiero recibir ese poder. Y empezamos a orar y los enfermos
he sanado, aprenderlo, se tiene que analizar en mí. Yo quiero vivir esta palabra, quiero recibirla y ponerla en práctica. Y dice que les dio poder y autoridad sobre todas las enfermedades para echar fuera demonios y los envió a predicar el reino y a sanar enfermos. Y yo leía esta palabra, pero un día, buscando el poder de Dios, un día predicar el reino. Y el que era mi pastor en aquel momento le pregunté, y no me supo contestar. Pero ahí vino Alfredo. ¿Te acordás de Alfredo? Yo le pregunté, ¿qué es predicar el reino? Y bueno, ahí vino mi segunda conversión, Alfredo, creo yo. Ahí empecé a entender por qué tenía que predicar el Evangelio. Y tenía que predicar el Evangelio porque entendí que mi Padre, el Señor, nuestro Dios, quiere tener muchos hijos como Jesús. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Predicar el Evangelio. Porque mi Padre quiere tener muchos hijos como Jesús. Mi Padre quiere que todos los hombres sean salvos, que todos los hombres procedan al conocimiento de la verdad. Y como decía bien Alfredo, es una carga muy grande que tengo en mi corazón el predicar el Evangelio, pero con este sentido, ¿no? De haber entendido el Evangelio del Reino, el propósito eterno de Dios, de que Él desde el principio quiso tener una familia de muchos hijos como Jesús, y de que la salvación, yo sé, Alfredo, que estoy hablando de cosas que ustedes las saben mucho, para mí fueron en aquel momento, fueron una revolución en mi vida, entender para qué predicaba el Evangelio, por qué tenía que ser discípulo, por qué tenía que enseñarle a aquellos a los que le había predicado, que la misión mía no se terminaba cuando alguien se bautizaba, que recién ahí empezaba. Que yo tenía que ser discípulo y que tenía que enseñarles a otros a obedecer, a guardar, a poner por obra todas las cosas que Jesús mandó. Así que, y cuando Alfredo me invitó a esta palabra, pensaba en algunas cosas que decir, y una de las cosas que late muy fuerte, chicos, en mi corazón y es mi carga, y a veces me desespera cuando veo hermanos omisos, hermanos despreocupados. Esa palabra que dice Jesús, ¿no? De los que me diste, no perdí ninguno, salvo el hijo de perdición. Y digo, qué responsabilidad, porque cuando el Señor nos da un discípulo, y son de Él los discípulos, ¿no es cierto? Y yo se lo tengo que cuidar, y Él me lo da para que le enseñe, y para que le dé de comer, ¿no? Apacienta mis ovejas. Qué responsabilidad tremenda que tengo y que siento de que si se va a perder, bueno, no es porque yo lo haya abandonado, no es porque yo no me haya ocupado, no es porque yo no me haya hecho bien mi trabajo. Así que cuando pensaba en las cosas que podía decir esta noche, que fueron así medio de repente, bueno, son palabras que han sido norte en mi vida, ¿no? De los que me diste, no perdí yo ninguno. Digo, la responsabilidad de Jesús. Él es nuestro modelo. Y no podemos ser menos responsables. No podemos ser menos responsables de lo que Él fue. Tenemos que ocuparnos, ¿no es cierto? Tenemos que velar en oración, tenemos que enseñarle las cosas esenciales, las buenas, las importantes. Y bueno, ese es nuestro trabajo, ¿no? Mi proceso fue lento. A veces, digo, perdí 25 años. Pero bueno, una vez me retó Víctor, me dijo, no diga más que perdiste 25 años. Bueno, Dios sabía, Dios estaba, trató con vos. Bueno, este es el proceso que estamos. Otra de las cosas, Alfredo, que aprendí, chicos, les digo, ¿a cuántos de ustedes les gusta estar en obediencia?
¿A cuántos de ustedes les gusta ser corregidos? A mí no. No sé, Alfredo. Pero sí aprendí algo, que eso es seguro, y que estar bajo autoridad nos libra de muchos males. Tener nuestra vida en transparencia, que por lo menos nuestro discipulador, nuestro pastor, sepa lo que estamos viviendo, si tenemos tentaciones, si estamos atravesando problemas. Todos necesitamos estar en luz, necesitamos estar bajo autoridad. Recuerdo esto, Alfredo, que decía Jorge, ¿no? Cuando hubo este hermano que se apartó de la doctrina y él lloraba delante del Señor diciendo, ¿qué me puede librar a mí de caer en lo mismo, ¿no? Siendo un hombre de tanta estatura espiritual, y él sintió que el Señor le dijo, el estar bajo autoridad es lo que te va a librar de caer en errores doctrinales, de desviarte del camino. Bueno, en esto también quiero decirle, Alfredo, es parte de la obra. Alfredo, sos parte de la obra. Nosotros te reconocemos, sí, autoridad. Y la verdad que tratamos de hacer todo lo que nos han enseñado y tratar de enseñar lo que nos enseñaron, no desviarnos, ¿no? Una de las cosas, lo que quiero decir también, y que yo lo he visto en muchos hermanos, Alfredo habló de la transformación económica. Yo les hablé de que habíamos quedado en la calle, perdido casa, 3 negocios. Quiero decir, el Evangelio del Reino. Cuando uno pone orden en la vida, cuando llega el reino de Dios, viene el orden, viene la buena administración, ¿no? Porque el reino de Dios apunta y se tiene que evidenciar en las cuestiones prácticas y la de todos los días. Hoy tengo que hablar con los jóvenes y vamos a hablar de eso, de las costumbres. Acostumbramos a administrar bien, acostumbramos a saludar, acostumbramos a respetar a los mayores. Bueno, un montón de costumbres. El Evangelio del Reino trajo eso, trajo orden a mi vida. Yendo para atrás, pues la verdad es que es tanto lo que pasó en 30 años, chicos. Siempre hablamos por mis padres, y la verdad que Dios fue fiel. Dios fue fiel. Mamá enfermó de cáncer en el año 93. Y bueno, Dios la tocó. Ella se convirtió al Señor. Poquito antes de morir fue bautizada, confesó sus pecados. Y realmente fue gloriosa su partida. Hoy daba gracias a Dios por todo lo vivido mirando para atrás. Y pensaba en mamá, pensaba en papá. Papá también, en el año 2002, él fallece después de 13 meses de estar en cama con una hemiplegia. Pero también, ustedes saben lo que pasó. Papá fue un hombre de la noche, si bien era un buen comerciante, pero él andaba por ahí. Yo no quiero hacer propaganda de los pecados, pero en el hecho de muerte de mi mamá, papá le pidió perdón, y eso fue obra de Dios. Yo me acuerdo, él lloró y le pidió perdón, y arregló las cosas con mamá, y después él con el tiempo fue bautizado y también se fue con el Señor. Así que no sé si he aprendido mucho en todo este tiempo, pero sí quiero decirles otra palabra que me venía. El Salmo 73, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí, ¿no? Importante la relación con Dios.
importante escuchar su voz, importante seguir su guía, importante estar bajo autoridad, poner orden, ¿no? Alfredo nos enseñó así, ¿no? El discipulado es poner en orden todas las cosas. Sí, sí. Y bueno, y acá estamos. Como dice Alfredo, ahora en Venado Tuerto tenemos grupos caseros en 8 barrios. Los últimos 2 los hemos ganado yendo con un parlantito inalámbrico. Y vamos con discípulos y agarramos el micrófono y empezamos a predicar a Cristo. A muchos que no se animaban, les decimos, bueno, mira, si no te animás, porque es difícil hablar con un micrófono. Aunque sea leer un tratadito. Y ya bueno, ya empieza, ¿no? Invitamos a las personas a que los están escuchando, si hay algún enfermo, que lo traigan, que el Señor lo va a sanar, o que nosotros, si está en cama y no se puede mover, vamos a su casa. Y así hemos ganado algunas familias y tenemos 2 casas en 2 barrios que se han abierto de esta manera estos 2 últimos años. Y nuestra oración es, Venado Tuerto tiene 30 barrios, hay 31 localidades en el departamento General López. Nuestra oración es tener una casa abierta en cada barrio de Venado Tuerto, una familia digna donde podamos hacer la obra, donde podamos recibir a los que quieran escuchar la palabra del Señor, donde le podamos enseñar a poner por obra todas las cosas que Jesús mandó. Y bueno, con fe en nuestro Señor, Él está con nosotros, nos acompaña, nos da palabra. Esto que dice, milagros, señales, prodigios y maravillas, dice que ellos predicaban el Evangelio y el Señor los ayudaba con estos milagros. Los milagros pasan en la calle, no pasan en el salón de las reuniones. Una de las cosas esas es lindo, ¿no? Jesús, para un cortejo fúnebre, resucitó un muerto. Yo no me imagino, Alfredo, ¿cómo será eso? Es una locura. Liberar, andaba por los cementerios, liberó un endemoniado de un cementerio. ¿Cuándo fuimos nosotros a predicar el Evangelio en un cementerio? Pero él andaba en los cementerios, andaba en las calles con los discípulos, en las bodas, y ahí enseñaba, ¿no? Ahí les enseñaba. Así que yo no sé si pude transmitirles algo de todo lo que Dios ha depositado en mi corazón. Pero, bueno, la relación con Dios nos va a llevar a tener una buena relación con nuestros hermanos, con nuestras autoridades. Cuando se ordena la relación con Dios, cuando se ordena la relación vertical, se ordenan las relaciones horizontales, con la esposa, con los hijos, con la familia, con los mundanos. Cuando yo siempre digo, mira, si este se lleva mal con la esposa, si este se lleva mal con los hijos, este no está en la relación con Dios, no está bien, ¿no? No sé si Alfredo está bien lo que estoy diciendo, pero digo, Dios lo llamó, Jesús lo llamó a estar. Otra de las cosas que forma parte de mi testimonio es tratar de escuchar más de lo que yo le diga a Dios. Me parece mucho más interesante lo que Él me puede decir que lo que yo le diga, ¿no? Si bien le llevo la causa de los hombres, los discípulos, aquellos a los que le estoy predicando, pero es tan precioso escuchar la voz de Dios. Es todo lo que por ahora tengo para dejarles. Les animo. ¿Sabes qué, Alfredo? Sí. No sé si vos te pasa lo mismo. A ver. Vamos a tener una reunión de discipulado con público, dale. Vamos. Para que vean cómo es nuestra relación. A ver, Sergio, ¿qué te pasa, hermano? Bueno, vos sos mi pastor, mi discipulador y mi amigo. Pero no sé si a vos te pasa. Todo te falta nada. Cuando alguien se aparta del Señor, vos decís, ¿cómo puede ser?
porque nunca lo conoció. Nunca lo conoció. Porque si te dio de comer cuando vos no tenías, si te guió, si te sacó del pozo de la desesperación. Yo estaba, chicos, yo tenía todo lo que un muchacho puede tener, y lo que otro ve que dice, este debe ser inmensamente feliz. Y yo era tan infeliz antes de conocer a Cristo, tan vacío mi corazón. Y yo siempre digo, la salvación no solamente no ir al infierno, sino que nos sale de una vida miserable. Y esa era mi vida, con todo lo que tenía miserable. Y ver la bondad de Dios, ver la provisión, el amor, la ternura del Señor. Yo digo, ¿cómo puede ser que se apartó del Señor? No sé si... A mí, viste, digo, ¿cómo puede ser? No conoció. Muchas veces, Sergio, pienso lo mismo, y a veces llego también a la misma respuesta que llegas vos, y a veces me trato de consolar. Yo digo, tal vez conoció una parte de Dios, tal vez conoció la bondad de Dios y abusó de la bondad de Dios. Yo a veces pienso que Sansón fue un hombre que abusó de la bondad de Dios. Él sabía que pecaba, después pedía perdón un ratito y le volvía la unción y tenía fuerzas, y bueno, y seguía siendo Sansón, hasta que un día creo que Dios se cansó de este círculo vicioso de pecado, y bueno, y Dalila le cortó las trenzas, ¿no? Y después murió de una forma muy lamentable. Un hombre que había sido escogido para traer la victoria al pueblo sobre los filisteos en aquel momento. Claro que cuando alguien, Sergio, se aparta, yo te lo compartí muchas veces, yo siento un dolor muy profundo. Y a veces me indigno no con el que se aparta, me indigno con el mismo diablo, ¿no? Y vos sabés cuál es mi represalia para con el diablo. Si se aparta uno, yo le pido 10 al Señor, cosa que siempre el diablo salga perdiendo de alguna manera. Porque lo que vos decís es verdad. Yo, hermanos míos, doy testimonio y fe de lo que Sergio dice. Los que no conocen a lo mejor cómo es la estructura de una ciudad grande, mejor dicho, un pueblo grande, una ciudad chica. Yo no me acuerdo en aquel año, en 30 años atrás, cuántos habitantes tenía Venado Tuerto, pero era un pueblo grande, era una 45.000, creo. Bueno, 45.000 habitantes, o sea, piensen que Salta tiene casi 800.000, bueno, imagínense en un sector, ¿no? Entonces, en aquel contexto, en aquella sociedad, bueno, que alguien pueda ir a estudiar a Rosario ya no era para todos, solamente podían ir a estudiar los que tenían una buena posición. Sergio estudiaba en Rosario, su padre le alquilaba obviamente un buen departamento en el centro. Sergio se movilizaba en auto, como él dijo, era socio del Jockey, y tal vez ustedes no entiendan, pero es como ser socio del Salta Polo Club acá en Salta. Era ese ambiente, y en ese contexto, claro, uno piensa así, siendo joven, ¿qué puedo necesitar? Lo tengo todo. Tengo ropa, tengo auto, tengo chicas, tengo estudio, tengo todo. Era un pequeño empresario con 18, pues con 21 años. Sergio ya se transformó en empresario. Sin embargo, llegó a Dios. Y yo creo que si hoy hay una persona que está enamorada, una de esas personas es Sergio. Ustedes lo ven, él así, con esta sinceridad, con esta forma de ser, con esta tremenda amabilidad y educación que tiene. Es un hombre amoroso. Yo lo quiero tanto, lo amo tanto, y realmente somos amigos entrañables de tantos años. Hemos sufrido juntos, hemos llorado juntos, hemos reído juntos, y cuando nos encontramos no parece que pasaron 30 años. Siempre digo, él perdió un poco de cabello, yo estoy un poco, a lo mejor con algunas canas, pero seguimos planificando cosas como si tuviésemos 20 y pico, 30 años. Todavía creemos que tenemos un mundo por delante, y ya nos dimos cuenta que estamos en los últimos tramos, ya estamos
casi para jubilarnos los dos dentro de pocos años. Llegamos a los 65 dentro de 6 años, pero nuestros planes son largos, ¿eh? Tenemos planes largos, queremos ver mucha gente y muchos pueblos y muchos barrios y muchas familias convirtiéndose. Así que yo voy a pedir, hermanos, que nosotros oremos por Sergio. Él ahora tiene que desconectarse con nosotros y conectarse con los jóvenes de su congregación, junto con Pablo,